Aunque durante su gestión como presidente del Senado, Iván Name aseguró que era garante de la neutralidad del Congreso, en el balance de su gestión admitió que sí actuó como opositor en la mesa directiva, pero negó que lo hiciera como saboteador. Dijo también que temía que el Papa rechazara su visita por las denuncias en Colombia de su relación con el caso de la ONG RD. Aquí ya no falta sino echar el discurso del 20 de julio. El saliente presidente del Congreso, Iván Name, esta semana, en lo que consideró su última aparición pública, entregó un balance de su gestión durante el año que estuvo al frente del Capitolio Nacional. Este es el sostén de esta democracia. En su intervención, Name se ufanó de las veces que hizo respetar el Congreso ante los señalamientos del presidente Petro y confesó ser el opositor a las iniciativas del gobierno. Si hubo un opositor en este periodo, no un saboteador, y si hubo quien no acompañó las principales reformas, fue el presidente del Congreso. Una voz de contrapeso. Con esta declaración, Name confirmó lo que todos sabían y que el propio exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló al término de la legislatura. Iván Name evidentemente fue un hombre que actuó como opositor. Name, que es indagado preliminarmente por la Corte Suprema por presuntamente recibir maletas con 3.000 millones de pesos por parte de exfuncionarios de la ONG-RD. Yo he visto al doctor Calle y al doctor Name bastante preocupados. Afirmó que esto no afectó la imagen del Senado. Hemos bajado como 4 o 5 puntos. Yo pensé que habíamos bajado más. En medio de la tormenta, el torbellino, el huracán, la tempestad y el eclipse. Y reveló que no sabía si el Papa Francisco lo iba a rechazar por estos señalamientos. El mejor servicio de información que tiene el mundo está en el Vaticano. Y aquí el presidente del Congreso, cuestionado, envainado, señalado. Bueno, y el Papa Francisco nos recibió. Name anunció lo que hará en los próximos días para enfrentar su lío judicial. Voy a atravesar la Plaza de Bolívar, a ir a las sotanas negras de mi juez, la Corte Suprema, a dar las explicaciones que deba. Tengo tranquila mi conciencia. El próximo 20 de julio, Name dejará la presidencia del Senado y la entregará a Efraín Cepeda, de quien dijo tiene el apoyo de todas las bancadas para sucederlo. Al cierre de su periodo como presidente del Senado, Iván Name, en medio del ambiente festivo de cierre, dio su primera respuesta a las denuncias públicas sobre el pago en efectivo que habría recibido. Dijo que enfrenta la acusación con su transparencia, su inocencia y su fe en Dios. Se levanta la sesión y se cita para el próximo 20 de julio. En el cierre de la legislatura bajo la presidencia del investigado Iván Name, los senadores estaban visiblemente afanados por adelantar las conciliaciones y proyectos que estaban pendientes antes de irse a sus vacaciones de mitad de año. Los representantes del gobierno Petro estuvieron presentes en el recinto para buscar la aprobación del cupo de endeudamiento y la conciliación del texto de la jurisdicción agraria. La Constitución y la ley. Aunque hubo conatos de debates de la oposición por las iniciativas del gobierno, al final hubo abrazos y risas dentro del recinto por haber acabado esta legislatura. La Cámara y el Senado le cumplieron al país. En términos generales, queda un buen balance. Al término de la sesión, el senador Iván Name sorpresivamente se acercó a los medios para dar su versión sobre el balance de la legislatura bajo su presidencia. Yo lo que hice fue ejercer una presidencia que me honró el Senado, distinguiéndome con ella. Name, que se ausentó en buena parte de los debates cuando se tramitaban las iniciativas del gobierno, justificó el actuar del Senado. Algunas del gobierno tuvieron feliz trámite, las que consideramos le convenían al país. Otras no. Sin embargo, el ministro Velasco tuvo otra visión de la actuación de Name en el Congreso. Iván Name evidentemente fue un hombre que actuó como opositor. La reforma pensional le llegó en agosto a la presidencia del Senado para debatir en plenaria y solo se comenzó a debatir en febrero, a finales de febrero. Bueno, si eso no es un gesto poco amistoso. Las estrategias para bloquear el Congreso de la República, para que este no pueda funcionar a plenitud, definitivamente son el gran lunar. Desde el Centro Democrático, que abiertamente utilizó el ausentismo como estrategia para torpedear las iniciativas del gobierno Petro, considera que las que pasaron fueron por maniobras corruptas. Que el país sepa toda la verdad sobre cuáles son los congresistas que el gobierno ha comprado para pasar sus reformas, porque eso le quita toda la legitimidad a las decisiones del Congreso.
Congreso. Name, que fue señalado de recibir sobornos desde la unidad de riesgo, acudió a Dios para sacudirse de esas acusaciones. El eclipse es algo que debemos entender que siempre se presenta como opción en la vida y yo lo enfrento bajo un presupuesto, mi transparente inocencia y la fe en Dios. Según las cifras del gobierno, en esta legislatura fueron 17 leyes aprobadas, la reforma pensional y 11 proyectos quedaron pendientes para después del 20 de julio. El presidente del Senado, Iván Name, le pidió a la Fiscalía que investiga el caso del fraude de los carrotanques de La Guajira, que interrogue a Sneider Pinilla, quien ofreció su confesión de acusado involucrándolo a él en el negocio. De paso, anunció que, según esta declaración, también lo denunciaría a él. Ayer el periodista Daniel Coronel reveló que el ex subdirector para el manejo de desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, iba a denunciar a personas que estarían en el escándalo de la compra de 40 carrotanques de La Guajira por más de 46.000 millones de pesos. Como tal, contar. Empezaron a conocerse de quiénes se tratarían. Hay congresistas, hay ministros y hay obviamente altos funcionarios del gobierno nacional, de presidencia. O sea, esto vuelvo y repito, y como yo lo he dicho, no pueden echarle la culpa a una persona cuando, vuelvo y repito, yo vengo siendo parte de una pequeña arista de un engranaje muy grande. Entre esos nombres están las actuales cabezas del Congreso, el presidente del Senado, Iván Name, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Name, del Partido Verde, tiene actualmente 2 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con sus presuntos vínculos con los rastrojos costeños y presunta corrupción electoral. También saldría salpicado en actos de corrupción relacionados con la compra de carrotanques en La Guajira. Entonces echemos la culpa, perdón, me la expresión al más huevón, y entonces... El presidente del Senado, con un breve comunicado, pidió a la justicia que esclarezca estos hechos que lo involucrarían y, en específico, la declaración del exfuncionario denunciante. Recibir cuanto antes la declaración de Sneider Augusto Pinilla. El senador barranquillero, que dice no conocer la información de Pinilla, advierte que irá hasta las últimas consecuencias legales. Procederé a interponer las denuncias penales en su contra. Sneider Pinilla aseguró a través de su apoderado judicial que estas declaraciones y pruebas las aportará dentro de la matriz para buscar un principio de oportunidad. Contarle al país. Allí se nombran al exdirector de la Unidad de Riesgo, Olmedo López, el exsubdirector Víctor Andrés Mesa, el subdirector Luis Carlos Barreto y contratistas de esa entidad. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aún no se ha pronunciado sobre su presunta participación en el escándalo de los carrotanques en La Guajira.